Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas aquí en el espacio de la columna Trotamundos Políticos. Soy Fabrizio Russo en el canal del amigo Jesús Escobar. El tema de esta semana tiene que ver con la agenda de los derechos humanos y las demandas sociales contra las violencias en Guanajuato. Y partimos de un evento que fue un evento a puertas cerradas, como se llama, una reunión privada, pero bueno, de amplio alcance, que tuvimos el 4 de febrero pasado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana León. Esta reunión a puerta cerrada, dije, entre Ricardo Neves, Maya Campbell, representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y unas 30 personas, representantes de sociedad civil, el activismo y la academia en el estado de Guanajuato. Entre las organizaciones, grupos que participaron, bueno, de parte del estado de Guanajuato acompañaba también Carla Alcaraz, la procuradora de derechos humanos de Guanajuato, pero de sociedad civil, NIMA, Centro de Promoción de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato, el Observatorio Acambarense de Derechos Humanos, el Centro Comunitario Teresiano, la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato Capital, Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones de la Ibero León, el Red Lab, del cual también soy parte, organizaciones diversas para la defensa de la niñez, colectivas y buscadoras de personas desaparecidas, buscadoras independientes también, defensoras de derechos humanos y litigantes, feministas y periodistas. Bueno, la Ibero León, a través de Red Lab y el Programa Universitario en Derechos Humanos, coordinó la organización logística y contribuyó desde una visión académica con esta participación, que fue para cerrar el evento de alguna manera, para la moderación y poder intervenir también en algunos momentos en la discusión. Por otro lado, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, un proyecto académico y político de acompañamiento y defensa de derechos de las víctimas y sobrevivientes de la violencia, recordando que el estado de Guanajuato ha sido el más violento en términos de homicidios dolosos ininterrumpidamente desde el 2018 en el país. Bueno, esta organización, la plataforma, de la cual también este, colaboro, soy parte, junto con el defensor de derechos humanos Raimundo Sandoval y otras personas que también colaboran en diferentes proyectos. Bueno, esta coordinó los esfuerzos organizativos, o sea, fue el puente entre ONUDH, Derechos Humanos, y la agenda temática y de las organizaciones, ¿no? Con el fin de dar a conocer desde los territorios de Guanajuato, sacudidos por diferentes fenómenos, pues, de violencia, para dar a conocer las problemáticas más apremiantes en materia de seguridad y violación a los derechos humanos, ¿no? Quienes representaron a Naciones Unidas aquí reconocieron que el trabajo de este organismo depende del acompañamiento de las organizaciones sociales desde las regiones del país y diferentes sectores, sin las cuales efectivamente no tendrían esta retroalimentación como desde abajo. Y mencionaron también la existencia de una crisis de legitimidad y financiera de la misma organización, considerando los ataques de actores poderosos como ciertos estados y presidentes, particularmente el presidente Trump, Estados Unidos, pero ya no el único, claro. Y persiste de todos modos la intención de generar espacios de diálogo y recomendaciones, aún teniendo un equipo de Naciones Unidas reducido ya en todos los países, incluyendo México, ¿no? Y justo estoy grabando la columna y a pocas horas de que se desarrolló la primera reunión del Board of Peace, ¿no? Esta Junta de la Paz, supuestamente, que tiene pretensiones de ser un organismo paralelo a la ONU, pero de magnates y estados, eh, podríamos decir, antiliberales, algunos hasta autocráticos, otros no. Claro, espero que creó Donald Trump, ¿no? Que se autonombró tipo presidente del mundo. Y al deslegitimar la ONU,
que ya sabemos, no es una organización, las Naciones Unidas, perfecta, para nada. Y ha tenido y tiene contradicciones, un aparato burocrático también a veces lento o enorme o no adecuado para las exigencias reales de los pueblos, y que sin embargo, por otro lado, había garantizado después de la aniquilación total que fueron las dos guerras mundiales, entre otras, del siglo XX, ciertas normas, ciertas reglas de conducta entre los estados, y todo lo que representa la cristalización, ¿no? De los derechos humanos y la expansión también de este concepto que durante todo el siglo XX, pero en particular, ¿no? Particularmente con la Carta, ¿no? De las Naciones Unidas, que recordamos en diciembre de cada año, ¿no? Va cumpliendo años, ahora tiene ya 77 años de antigüedad, y bueno, de alguna manera ha constituido un marco para lo que llamamos el derecho internacional humanitario del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Cuando hablamos de temas de violencia, luego a ver, lo aterrizamos mucho a un discurso que se ha vuelto dominante también y ha sido criticado, el discurso de los derechos humanos, ¿no? Pero que constituye un piso sobre el cual efectivamente la mayoría de las naciones, los países en el mundo en los últimos 80 años, y bueno, el discurso de los derechos humanos y la práctica llega desde antes, claro, y ha ido ampliándose, ¿no? Antes era una visión muy restringida, los derechos civiles, sociales, pues el voto, la propiedad privada, solo para cierta clase social, ¿no? Cuando nacen de alguna manera o se formalizan en ciertas constituciones, después de la Revolución Francesa, 1789, la Constitución de Estados Unidos, 1776, incluso antes con el antecedente del constitucionalismo inglés, de la monarquía constitucional, ¿no? A finales del siglo XVII, si no me equivoco, 1688 en Inglaterra, pero que ya después va entrando en constituciones más avanzadas, como la de Rusia, después de la Revolución rusa de 1917, y la Constitución mexicana de 1917, que ya incorpora los derechos económicos y sociales, y después se amplía los derechos llamados también de tercera generación, de los derechos humanos, pero los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y luego ya el derecho al desarrollo y otros más que fueron conformando un andamiaje criticado, por otro lado, desde posturas del sur del mundo, del sur global, ¿no? En donde pues se perciben diferentes los derechos cuando proceden, nacen de potencias coloniales, ¿no? Del mundo occidental, y quieren ser, por otro lado, impuestos hasta con guerras. La democracia y los derechos humanos, recordemos, han sido los caballos de Troya o de batalla de diferentes invasiones, ¿no? Hay que decirlo de esta manera, pero bueno, más allá del menosprecio en que pudieron ser utilizados incluso de mala manera por gobiernos como el de Bush hijo, o por guerras por parte de potencias poderosas, de todos modos existe una versión adaptativa, radical de la lucha por los derechos humanos, que yo creo que es lo más valioso que todavía podemos tener como seres humanos, más allá del puro origen efectivamente eurocéntrico occidental, sino la reapropiación la apropiación desde los pueblos de la práctica cotidiana de los derechos humanos. Adaptativa me refiero adaptada a la realidad local, con respeto de soberanías, tradiciones y culturas locales, pero en diálogo con las demás, y entonces pues en donde ambas partes extralimitan esas violaciones, ¿no? Esas posibilidades de violar los derechos humanos, ya sea que se trate de estados, de comunidades, de grupos, etcétera, es lo rescatable, y hay luchas distintas. El discurso de derechos humanos, también en México, lo sabemos, ha sido adoptado ya por todos los sectores, desde los más conservadores, tanto es así que
por ejemplo, quieren negar el derecho al aborto o a la autodeterminación, pues sobre el propio cuerpo de la mujer, también hablando de derechos humanos, ¿no? Se han vuelto durante el periodo llamado de la transición o el neoliberalismo efectivamente un discurso cada vez más vacío y de protección de derechos solo de algunos sectores poderosos, ¿no? Por un lado. Es decir, entender los derechos humanos como los derechos corporativos, pues fue desviando y hasta echando a perder el buen nombre de una lucha hasta de siglos por derechos más allá del mundo occidental, ¿no? Entonces, o de los derechos liberales, ¿no? Clásicos y mínimos o minimalistas. En cambio, existieron también en México luchas por los derechos humanos radicales, es decir, de cambio estructural. Y ahí es donde más me interesa el tema, más que respecto de los derechos de inversión o corporativos o del derecho del consumidor, que también es importante, ¿no? Claro, pero eh, digamos, derechos parcelizados de alguna manera o limitados a la esfera, sobre todo de la actuación del mercado y privada, pues me interesan también los derechos humanos en un sentido de derechos colectivos, derechos culturales y de autodeterminación de los pueblos autóctonos, de las Américas y del mundo. Y en ese sentido, derechos humanos que incorporen el llamado pluriverso y no sean universales, sino pluri o multiversales, ¿no? En ese sentido, lo cual quiere decir incorporar sin denegar o menospreciar, no en posición de inferioridad, pues, sino de la misma manera otras cosmovisiones en este sentido, para integrar el tema de los derechos humanos, ya no desde una posición solo eurocéntrica o estadounidense, aún peor, sino en un sentido más amplio. Entonces, existe eso dentro del movimiento de derechos humanos, ¿no? Y ha habido luchas estructurales, la lucha de los papás y las mamás y el movimiento de apoyo a los normalistas desaparecidos forzadamente en 2014, ¿no? De los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, luchas como algunos contenciosos en la Corte Interamericana que luego llevan a cambio estructural, constitucional, cambios de visión hasta del mundo en la clase política, etcétera, y que obligan a los estados renuentes o a grupos empresariales poderosos, a poderes fácticos, a cambiar, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del feminicidio, la desaparición de mujeres de Ciudad Juárez y el campo algodonero, ¿no? Hay ciertas sentencias que tienen esa radicalidad y que no solo son sentencias, implican un cambio hacia abajo, estructural, y llegan de una lucha desde abajo. Pensemos en el caso de las mujeres violentadas en Atenco, los abusos y las represiones de las dictaduras del Cono Sur, etcétera, en donde luego la lucha por los derechos humanos, pues sí, desde luego ha conducido a cambios estructurales y hasta cierto punto a reconocer el fenómeno, qué sé yo, del feminicidio, del autoritarismo, de la desaparición, entre otros, y en algunos países ha logrado cierta relativa pacificación o que ya casi no haya ese fenómeno, como la desaparición en el Cono Sur, ¿no? Que sí existe todavía, pero no es tan masiva como en los años 70 y 80, ¿no? Entonces, bueno, ese discurso de derechos humanos lo llevo para decir que todavía entonces la Organización de Naciones Unidas y su mmm, rama de los derechos humanos es probablemente la más cercana a la gente en tema de organizaciones sociales y también lo ha sido aquí en Guanajuato, ¿no? Por eso quiero relatar algo más para cerrar esta columna de este encuentro para la agenda de aquí, que es una agenda transversal totalmente. Transversal es decir, eh, de hombres, mujeres, personas de la diversidad sexual, etcétera. Es de diferentes clases sociales.
es de diferentes niveles de gobierno, o sea, tiene que ver con todos los niveles del municipal, estatal, federal, etcétera, y hasta el internacional, ¿no? Em, el encuentro entonces con estos representantes, que también tuvieron reuniones aparte con fiscalía, con el gobierno, es un momento y ocasión fundamental para ofrecer de manera directa la otra cara del medallón, un baño de realidad a las instituciones ahí presentes, por ejemplo, la Procuradora, la Procuración de Derechos Humanos, o la Procuraduría, perdón, y a la propia ONU, ¿no? Eh, entonces, ir más allá de versiones oficiales y mediáticas que están establecidas, que son más acomodaticias sobre lo que ocurre en la entidad, en sus barrios, en sus comunidades, grupos eclesiásticos, poblaciones, ¿no? Que son caracterizados histórica y actualmente por múltiples y superpuestas, a veces confusas formas de discriminación, desigualdad y violencias estructurales, culturales y bien directas. El tejido social que resiste fue una frase acuñada por una persona buscadora en 2020 después de la primera y última reunión que pudieron sostener en el sexenio pasado con el exgobernador Diego Sinué, los primeros colectivos, ¿no? Surgidos en Guanajuato para buscar a las y los desaparecidos y encontrar caminos de justicia, ¿no? Esa fue la última reunión en esa época y la primera. No hubo más. ¿Y a qué se resiste este tejido conformado desde lo común? Al estigma, la indiferencia, la negación, la omisión, la simulación y la franca colusión. O sea, formas encubiertas o abiertas de violencia sociopolítica, o sea, con grados de corresponsabilidad, contubernio, confusión de aparatos del Estado en todos sus niveles, con estas violencias que se traducen entonces en violaciones a derechos humanos, es decir, no solo son las directamente cometidas por un funcionario público, un servidor, partes del Estado, sino por contractors, ¿no? Contratistas, sino por mercenarios tolerados ahí, grupos paramilitares, grupos armados, y sin ir más lejos, digamos, con los términos, por el crimen organizado que sigue cometiendo crímenes autorizado o con aquiescencia, se dice, ¿no? Con tolerancia por el propio Estado, ¿no? O con el apoyo directo. 6 fueron los puntos que desde nuestra labor universitaria y de acompañamiento a colectivos de familiares de personas desaparecidas quisimos destacar en Guanajuato ante esta escucha de Naciones Unidas, pero también ante las personas defensoras de los derechos de la gente ahí presentes. Buena parte de las criticidades señaladas, que enseguida voy a enumerar, se refieren a lo que varias colectivas y grupos expresaron también, o que recogimos de la propia reunión. Se centra particularmente en la experiencia de personas buscadoras, porque son las con quien más hemos tenido contacto. Pero seguro que reflejan, digamos, la interacción y los problemas de toda la sociedad guanajuatense de una u otra manera. Punto uno, desaparición, búsqueda, acumulación de retraso forense. Fosas comunes y panteones siguen siendo usados como espacios de desaparición, o panteones públicos también, y ocultamiento. Denunciamos el fenómeno persistente de doble y triple desaparición debido a la desaparición administrativa también, de expedientes o hasta de cuerpos. Desaparecidos una, dos o más veces, las fosas también ocultan homicidios y delatan posibles pactos, pues no sabemos cómo y cuándo la Fiscalía clasifica los hallazgos de cuerpos y cuando ha habido muchos casos recientes de fosas masivas en pozos. Entonces no sabemos cómo esos entran en estadísticas de homicidios, por ejemplo. Y de hecho a la fecha siguen las exhumaciones de más de 35 cuerpos apilados desde el mes de enero, ¿no? Encontrados en pozos de riego eh, muy profundos, de hasta 200 metros en Juventino Rosas, en donde las familias y la misma comisión de búsqueda han contado muchos más cuerpos que los reportados por fiscalía. 2. La alerta de género en 17 municipios que sigue vigente, la mentira de la guerra a las drogas y la niñez en peligro. Se señala la trama que liga entre sí fenómenos, como el rezago educativo alto en Guanajuato, el mando único policíaco estatal en varios municipios, la colusión institucional criminal,
los derechos sexuales y reproductivos negados a las mujeres, primeramente el aborto, entre otros. La crisis de adicciones, el exceso de punitivismo y prohibicionismo como política represiva de las drogas, era falsa que eran las drogas, el trabajo no remunerado de las mujeres, el reclutamiento, el desplazamiento forzados de adolescentes, además de las amenazas y desplazamientos de personas buscadoras, la militarización, a veces encubierta, el homicidio doloso y prevalentemente más del 80% cometido con arma de fuego en Guanajuato, las masacres, el despojo de recursos, salió mucho el tema de la presa Solís, vayan a buscar, eso podría ser objeto de otra columna después, pero vayan a buscar presa Solís en Acámbaro, el tema del agua, el León, la presa del Zapotillo es antiguo, pero pues eso causa ciertas tensiones, sobre todo más que para la población, esas mega obras son para la gran industria y la inversión consumidora, depredadora de agua, ¿no? Desde empresas de refresqueras y automotriz. Todo está entrelazado, ¿no? Son múltiples temas económicos, pero también de violencias que se vuelven criminales y en donde hay este ping-pong con aparatos del Estado, grupos armados, en la generación de esas violencias también. Entonces, la inseguridad tanto sistémica como focalizada, diferenciada, que enumeramos en contra de ciertos grupos, así lo nombramos, ¿no? Violencia diferenciada, impide avanzar en la búsqueda de personas, por un lado, y en el derecho a la organización social y la libre expresión, por otro, así lo señalaron los compañeras periodistas. Esto crea peligrosas zonas de silencio para la prensa y para la sociedad en su conjunto. Hubo esta denuncia también. Esto ocurre sobre todo tras largas secuencias de ataques impunes a periodistas, 7 asesinados recientemente en Guanajuato, en estos años, 5 o 6 años, contra mujeres defensoras, buscadoras. Se pidió entonces a la ONU que pudiera posicionarse al respecto. 3. La ONU puede apoyar también las políticas de memoria y de esclarecimiento histórico que hacen falta, o sea, que no las hay, ¿no? Como a menudo pasa, estas no consisten tan solo en construir memoriales, o a veces que son manoseados por las autoridades o dados como por cerrados, como paliativos para las víctimas, como si fueran casi un regalo ahí, un cementerio que se les crea para las víctimas de violencia sin un contenido real, o sitios de memoria no sirven si no se admite las responsabilidades de todos los actores involucrados en la violencia que generó esas fosas, esas desapariciones, esos feminicidios, esos homicidios. Ahí sí es un proceso de memoria más complejo. Por ejemplo, el caso del sitio de memoria que se plantea para Salvatierra, que aquí seguimos ese proceso también, podría representar un parteaguas y un avance solo si en Guanajuato se reconocen las violaciones graves a derechos humanos ahí perpetradas y se emiten disculpas públicas y políticas serias de reparación y no repetición, o sea, completo. Esto implica reconocimiento puntual de las violaciones a derechos humanos en cada caso y localidad, el derecho a la justicia y la reparación integral. Su falta es parte de una violencia que no cesa. 4. Mesas de trabajo y forenses sobre temas forenses reales, con fiscalía normalmente, ¿no? Si bien hace 5 años o más que hay reuniones frecuentes entre colectivos de búsqueda y buscadoras independientes, acompañantes de sociedad civil y autoridades estatales, llegan a momentos de estancamiento y no avanzan para transformarse en mesas permanentes de trabajo e incidencia real, forenses o sobre otros temas. Falta registros de ley bien hechos, como el registro de fosas o de personas desaparecidas a nivel estatal, y todavía, pese a ciertas mejoras, se detecta simulación sobre datos y narrativas oficiales denigrantes acerca de las víctimas de desaparición y sus familiares. 5. Acciones urgentes ONU. Se señala el progresivo estancamiento de un mecanismo o procedimiento que se llama de acciones urgentes presentadas por las familias ante el Comité contra Desapariciones Forzadas, el CED ONU. Esto sucede cuando la persona buscada no es localizada, su situación pasa a ser considerada de larga data, sobre todo en el mediano plazo, por lo que entonces baja el nivel de seguimiento a estos acuerdos. Los planes de búsqueda, la formulación de hipótesis y planes de investigación se va mermando. Es decir, baja también la calidad
la atención en las reuniones entre autoridades estatales, federales, con las familias, ¿no? Entonces, estas acciones urgentes, que hay más de 25 abiertas en Guanajuato, van perdiendo fuerza poco a poco. Termina de alguna manera ahí la atención de las autoridades y la generación de nuevas hipótesis como para seguir buscando, para investigar. Entonces se llega a una impunidad al final. Y por último, 6, finalmente se destaca que en colaboración con la ONU, como academia y sociedad civil en el Estado, hace falta un impulso firme y renovado a las autoridades universitarias y políticas para ofrecer, recibir e intercambiar formación socialmente pertinente y ubicada geográfica e históricamente para combatir y comprender las violencias en su complejidad. Yo creo que estamos bastante atrás, sobre todo como autoridades, las del Estado, pero también las universidades en Guanajuato, quizás en el Bajío también, en la comprensión de este fenómeno y el acompañamiento. ¿No? O sea, hay muy poco recurso, poca colaboración con estas agencias internacionales también y con las mismas autoridades, ¿no? Como que hay cierto recelo del trabajo común. Y bueno, entonces este es un poco el cierre y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.